Álvaro, bienvenidos entonces a la clase. Vamos a comenzar con la parte de concavidad, ¿no? Arranca, Jorge. Ok, buenas tardes compañeros, buenas tardes profesor. Nuestro grupo, sí, vamos a hablar sobre concavidad y también puntos de inflexión. Hemos preparado este documento pues para poder conversarles un poco sobre una parte de teoría, teoremas, definiciones, algunos ejemplos y también pues con la finalidad de poderles compartir este documento pues al final de nuestra presentación si ustedes lo desean. Bueno, vamos a empezar con concavidad y empezamos con una definición. Se dice que la gráfica de una función f, ¿sí?, es cóncava hacia arriba en un intervalo a, siendo este intervalo subconjunto del dominio de la función. Si f', si la primera derivada de la función es creciente sobre a. Y si f' es decreciente sobre a, sobre este subconjunto del dominio, entonces se dice que la gráfica f es cóncava hacia abajo. Para tener claro y recordar un poco las ideas de concavidad, pues en el gráfico se muestra, o la idea es mostrar, que por ejemplo en el intervalo abierto de a sobre b, la gráfica está abierta hacia arriba, es cóncava hacia arriba, y del intervalo abierto de b a c, pues cóncava hacia abajo. ¿Sí? Para tener claro de pronto las notaciones y los nombres. Entonces, nosotros vamos a trabajar, y era así lo que nos tocó, los criterios de la segunda derivada para analizar la concavidad, ¿sí? Y también luego los puntos de inflexión. Entonces, lo primero, en criterios de la segunda derivada, tenemos un teorema. Dice que si f es una función que se supone derivable, ¿no es cierto?, tal que f, la segunda derivada de la función es mayor que 0, cuando un x sea elemento en un intervalo abierto a b, entonces la gráfica f es cóncava hacia arriba, ¿sí? Entonces, esta es la definición, y la demostración que la queríamos compartir también está justamente relacionada con la definición de arriba, con la definición de concavidad que la presentamos al inicio. ¿Cómo podemos ver rápidamente la demostración de esto? Que si f2', o sea, si f, la segunda derivada de la función es mayor que 0, hay que recordar que la segunda derivada, pues es la derivada de la primera derivada de la función, con respecto a x, ¿no? Y claro, esto nos daría que f' de x es también mayor que 0. Sí, y si nos acordamos de unos teoremas que los compañeros nos hicieron al inicio de función creciente y decreciente en relación a la primera derivada, podemos decir que pues f' de x también es mayor que 0 y pues se tiene que f' de x es creciente sobre el intervalo abierto a b. Por lo que de acuerdo con la definición de concavidad de una función se obtiene que f es cóncava hacia arriba en ese intervalo abierto a b. Eso, y de igual manera, pues el teorema en relación a la concavidad hacia abajo. Dice que si f es una función derivable, tal que la segunda derivada es menor que 0 en cambio, sí, menor que 0, en un intervalo, para todo x, ¿no es cierto?, en un intervalo abierto a b, entonces la gráfica de f es cóncava hacia abajo sobre ese intervalo. Sí, la demostración es muy similar a la de arriba, solo con la diferencia de que si f2' es menor que 0, diríamos que f' también es menor que 0, pues y obviamente, según el teorema de la primera derivada, es decreciente, ¿sí?, en el intervalo, y por la definición, ¿sí?, de concavidad, que la vimos arriba, pues decimos que la función efectivamente es cóncava hacia abajo en el intervalo abierto a b. Entonces, para analizar un poco estos dos teoremas, vamos a plantear de inicio unos primeros ejemplos sencillos para entender un poco los teoremas, y pues ya pasaremos luego con unos ejemplos un poco más preparados. Entonces, en el primer ejemplo podemos ver la función f x² sobre 12 menos x³ sobre 3. Si sacamos la primera derivada, como podemos observar aquí, nos quedaría x³ sobre 3, ¿sí? Baja el 4, se simplifica, nos queda 3, y acá nos quedaría 3x² sobre x
sobre 3, los 3 se simplifican y nos quedaría pues x cubo sobre 3 menos x cuadrado. Y la segunda derivada pues nos quedaría x cuadrado menos 2x. Si factoramos eso de ahí, claro, nos quedaría sacando factor común, x que multiplica x menos 2 y que nos va a permitir justamente analizar estos puntos críticos. Le incluimos aquí el análisis de estos puntos críticos para ver justamente el signo que tienen, ¿sí? en la segunda derivada y poder analizar aplicando los teoremas, tanto los teoremas de concavidad de la segunda derivada, ¿sí? Entonces, como podemos observar, los intervalos en los cuales la segunda derivada es mayor que 0 es de menos infinito a 0 y de 2 a más infinito. Y lo que, según los teoremas, diríamos que como es mayor que 0 en estos dos intervalos, ¿sí? En estos dos intervalos diríamos que son cóncava, la función va a ser cóncava hacia arriba. A diferencia, ¿no es cierto? Por lo contrario, en el intervalo de 0 a 2, abiertos los dos, ¿no es cierto? Diríamos que en cambio la función es cóncava hacia abajo. Sí, eso lo podemos ver y está explicado también en la parte de abajo. Sí, bastante fácil se lo puede analizar. Podemos observar aquí, pues, dentro de la definición, también si queremos analizar un poco la definición, también se cumple porque, pues como la segunda derivada, ustedes saben, es la derivada de la primera, entonces f' es creciente en los intervalos de menos infinito a 0 y de 2 a más infinito. Sí, pues en ellos la segunda derivada es mayor que 0, es decir, es positiva, ¿sí? Además, f' es decreciente en el intervalo de 0 a 2, claro, porque f2' es negativa, ¿no? Es menor que 0 y aquí justamente quisimos poner el gráfico de la función f' para mencionar justamente la parte de la monotonía de la función, pero de la f', ¿sí? Para guiarnos y también estar acorde con la definición de concavidad que le dimos al inicio, ¿sí? Como podemos ver aquí, recordemos los puntos críticos, eran 0 y 2, ¿no es cierto? Y los monotonías, pues les presentamos el gráfico de la función f. Bueno, aquí pues punto 0 dentro del, aquí sería el punto 0, ¿no es cierto? Es 0 y 2, que serían los puntos críticos, y podemos observar efectivamente que desde menos infinito hasta 0, ¿no es cierto? Abierto en 0, la función es cóncava hacia arriba, y también desde 2 hasta más infinito. Lo contrario, lo que decíamos justamente en este sector de 0 a 2, en el intervalo de 0 a 2, tenemos una función cóncava hacia abajo, y podemos ver que efectivamente los teoremas funcionan al hacer el análisis respectivo. Con relación a los puntos de inflexión, también vamos a dar una definición. Sí, decimos que pues un punto en el plano x sub 0 y f de x sub 0, la función evaluada en ese punto x sub 0, es un punto de inflexión de la gráfica de cualquier función f, siempre y cuando pues existe un intervalo, dentro de un intervalo AB, existe un x sub 0 que es elemento de este intervalo, tal que pues, y la gráfica de f es cóncava hacia arriba, sí, sobre AX0 en el intervalo AX sub 0 y cóncava hacia abajo en el intervalo X sub 0 B, abiertos los intervalos, o viceversa, ¿no es cierto? Entonces, para poder justamente entender eso, podemos decir que pues en el primer gráfico tenemos aquí este punto X sub 0, que es un punto de inflexión, pues en el primer intervalo de A a X sub 0, ¿no es cierto? Tenemos que la gráfica es cóncava hacia arriba. Y de X sub 0 a B, pues cóncava hacia abajo. Cuando ocurre eso, este punto justamente que es un punto crítico, conocido como punto de inflexión en este caso, sí cumple con las condiciones para ser justamente el punto de inflexión. Y viceversa sería lo contrario, ¿no es cierto? Si A X sub 0 también es, X sub 0 es un punto de inflexión, pues del intervalo A a X sub 0 es cóncava hacia abajo, pues, y de X sub 0 a B cóncava hacia arriba. Entonces, esa es la idea de los puntos de inflexión que
está relacionada justamente con la concavidad en las funciones. Voy a hacer un ejemplo más, a presentarles un ejemplo más para entender la parte de puntos de inflexión. Como ustedes pueden ver en esta función x cubo más 1, sí, podemos fijarnos que pues el punto de inflexión en este caso es el punto 0,1 que lo estoy marcando en el gráfico, ¿sí? 0,1. ¿Y por qué es un punto de inflexión? Podemos darnos cuenta, pues desde menos infinito hasta 0, sí, recuerden que aquí tendríamos 0, desde menos infinito hasta 0 es cóncava hacia abajo y desde 0 hasta más infinito, sí, es cóncava hacia arriba. Entonces existe justamente ese cambio, sí, de condición de la concavidad. Es por eso que este punto 1, 0, 1 sería un punto de inflexión, sí. Para todos los x mayores que 0, cóncava hacia arriba, para los menores que 0, pues cóncava hacia abajo, ¿sí? Esa es la idea de la concavidad y relacionado a los puntos de inflexión. Un ejemplo más completo donde hablaríamos de las dos cosas, pues diríamos que al determinar los puntos de inflexión de esta función, bueno, son funciones un poco acomodadas, pues para que ya María Eugenia va a explicar justamente un ejercicio un poco más preparado. Sin embargo, es la idea de entender un poco la parte de concavidad y puntos de inflexión, ¿no? Entonces tenemos esta función que está descrita, ¿sí? Ahí en la pantalla, sacamos f' y sacamos f2', de tal manera que al factorar f2' nos quedaría x menos 1 y x más 2. Analizamos de igual manera los puntos críticos y los signos, ¿no es cierto? Cómo se comportan los signos para analizar la concavidad, y creo que podemos ver claramente que la función f de x, ¿no es cierto? Primero, f' de x, ¿no es cierto? F' de x, la función es cóncava, perdón, la función f de x es cóncava hacia arriba, sí, en el intervalo de menos infinito hasta menos 2, abiertos en los intervalos, y también es cóncava hacia arriba desde 1 a más infinito, sí, esto sería, y analizando la otra parte, pues obviamente tenemos que la función es cóncava hacia abajo en el intervalo de menos 2 a 1. ¿Cómo haríamos para encontrar básicamente los puntos de inflexión? Pues al tener estos puntos críticos evaluaríamos la función en menos 2 y en 1. Sí, entonces esto lo podemos ver aquí claramente que pues los puntos menos 2, 3, porque la función evaluada en menos 2 nos da menos 3, ¿no es cierto? Y la función evaluada en 1 nos daría un cuarto. Entonces, en estos puntos efectivamente cambia la concavidad de la función y por eso son considerados puntos de inflexión. Los podemos ver y analizar aquí en el gráfico. Sí, como ustedes pueden ver, al cambiar la concavidad desde menos infinito hasta menos 2, cóncava hacia arriba, sí, es punto de inflexión menos 2 porque desde menos 2 a 1, miren, como ustedes pueden observar en el gráfico, es cóncava hacia abajo. Lo mismo ocurriría con el 1, es también punto de inflexión, 1 un cuarto, ¿cierto? También es un punto de inflexión, pues cambia la concavidad, ¿sí? Desde menos 2 hasta 1, ¿cierto? Cóncava hacia abajo, y desde 1 hasta más infinito, cóncava hacia arriba. Sí, esto no sé si tienen alguna inquietud, pues para poder continuar hasta ahí, que sería la parte teórica básica, ¿no? No, continúa, está bien. Tenemos un ejemplo que preparó María Eugenia, no sé si ya llegaría María Eugenia para que lo pueda explicar. Sí, Jorge, ya llegué. Ya, ¿quiere usted compartir pantalla, María Eugenia, o le dejo yo ahí mismo? Sí, déjale nomás ahí, no hay problema. Ya, me va avisando entonces. Ya, Jorge. El ejemplo es la siguiente función, es x menos 6 por la raíz de x. Primero vamos a establecer el dominio de esta función. Sabemos que la parte de x menos 6 es una función polinómica, entonces el dominio serían todos los reales. Pero la parte que nos interesa analizar, por tanto, es la raíz de x. Esto existe siempre y cuando x sea mayor o igual que 0. De ahí sale el dominio de la función, que sería de 0 a más infinito.
Vamos a encontrar la segunda derivada. Para encontrar la segunda derivada vamos a considerar que esto es un producto de funciones. Entonces hacemos la derivada de la primera por la segunda, que sería esto, más la segunda por la derivada de la primera, que sería la primera por la derivada de la segunda de la raíz de x, que nos quedaría 1 sobre 2 raíz de x. Hacemos el mínimo, operamos y al final nos da 3x menos 6 sobre 2 raíz de x. Sacamos factor común 3 arriba y le quedaría x menos 2 y abajo les quedaría 2 raíz de x. Con este valor de aquí sacamos la segunda derivada, dejamos el 3 medios afuera y hacemos lo mismo. Ahora esto es una división de funciones, entonces sería el de abajo por la derivada del de arriba, que sería 1, menos el de arriba por la derivada del de abajo, que daría 1 sobre 2 raíz de x. Y el de abajo quedaría elevado al cuadrado. Se elimina esto y nos quedaría solo la x. Acá arriba sacamos mínimo y operando esto nos va a quedar esta función de aquí, 2x menos x más 2. Y operando esto nos quedaría x más 2. Aquí igual hacemos extremos y medios y aquí nos quedaría en el x, este de aquí con el 1 y 2 por x raíz de x. Aquí con este 2 y 2 se haría el 4. Le sacamos factor común 3 cuartos y nos quedaría x más 2 y x raíz de x. Muy bien, con esos valores de aquí, que es la segunda derivada, vamos a encontrar las raíces y los valores donde la segunda derivada no existe. Para encontrar estos números críticos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a analizar la segunda derivada igualada a 0. Esta era la segunda derivada, la igualamos a 0. Aquí vamos a ver que de acuerdo al dominio, para que esto se haga 0, este denominador no puede ser 0. Entonces solo puede ser el numerador. Nos saldría que la x vale menos 2. Pero como el dominio de la función iba de 0 a más infinito, ese valor no sirve. Eso significa que no existen valores en donde la segunda derivada sea igual a 0. Entonces no hay ningún valor que cumpla eso. Eso quiere decir entonces que los valores críticos no van a existir, mejor dicho, las raíces cuando igualamos a 0 no van a existir. Ahora vamos a buscar para qué valores la segunda derivada no existe. Entonces, si nos fijamos dónde no existe, aquí vamos a ver que en el denominador, el punto crítico para que esta función no exista sería que la x valga 0. Entonces, ese punto crítico donde la segunda derivada no existe es un valor que debemos considerar. Ahora vamos a analizar la concavidad. Primero revisamos los signos de la segunda derivada. Miramos si es que es mayor que 0 es cóncava hacia arriba y si es menor que 0 es cóncava hacia abajo. Entonces, como el dominio solamente iba de 0 al más infinito, revisamos en ese intervalo y cogemos un valor de prueba como el 1. Aquí fíjense en que no está incluido el 0. En el dominio sí estaba, pero para analizar la segunda derivada ya vimos que el 0 no forma parte del análisis de la segunda derivada. Entonces cogemos un valor de prueba de 1, por ejemplo, y si ustedes revisan, regrésate un poquito más, Jorge. Aquí, si le ponemos un valor mayor que 0, como el 1, por ejemplo, esto nos queda positivo. Y si aquí le ponemos 1 y raíz de 1, nos queda positivo. Eso quiere decir que positivo, todo esto siempre va a ser positivo. Entonces, si tú le bajas, Jorge, bájale, por favor. ¿Cómo no? Muy bien. Aquí con el valor de prueba 1, el signo de la segunda derivada siempre va a quedar positivo. Eso quiere decir que la concavidad de la función siempre va a ser cóncava hacia arriba en todo el dominio. Ya, sigamos, Jorge. Ya. Ya le bajo. Y aquí, esta es la segunda derivada, siempre positiva, analizando el valor del 1. Muy bien, ahora no existen puntos críticos porque ya vimos que no existe ningún valor que haga 0 la función, la segunda derivada. Eso quiere decir que no hay puntos de inflexión. Ahora aquí está graficada las 3. Un poquito más. Ya, ahí está bien. Lo que está en verde es la función. La función original era x menos 6 raíz de x, que es este gráfico de aquí. Obviamente ya sabíamos que el gráfico solo existe desde el 0 hasta el más infinito. Lo que está en rojo, este graficado del rojo, bájale un poquito. Debe ser aquí, está escrita la función 3 medios. No le puse f', pero esta g de x es la f' de esta.
Tiene aquí un punto en donde la primera derivada se hace 0. Esa primera derivada significa que para la función tiene aquí un punto que sería el mínimo para la función original. Como la primera derivada se hizo 0 en este punto, entonces lo que nosotros podemos saber es que antes del 2, estos valores de la primera derivada son negativos. Como son negativos, entonces la tangente a la curva tendría una pendiente negativa. Por eso los valores de la primera derivada serían negativos hasta el 2. A continuación del 2, ustedes miran acá esta zona de la primera derivada, ven que es positiva. Por eso la tangente a esta curva sería una tangente positiva y la función sería creciente. Entonces, hasta el punto 2, que es el punto crítico de la primera derivada, tendríamos antes del 2 función decreciente y después del 2 función creciente, como nos indica el comportamiento de la primera derivada que está en rojo. Ahora, lo que está en azul es el gráfico para la segunda derivada. Ese es el valor que nos quedó de la segunda derivada. La segunda derivada, como ustedes ven, no tiene ningún punto en donde se hace 0. Ningún punto de corte con el eje de las X. O sea que no hay ningún punto de inflexión. Y además de eso, siempre la segunda derivada, si ustedes se fijan, está en el primer cuadrante, o sea que siempre son valores positivos. Como siempre son valores positivos, nos indica que la función, que el gráfico de la función debe ser cóncava hacia arriba en todo su dominio. Eso sería, profe, el ejercicio. Perfecto. ¿Quién más va después de ti? Una cosa, búscame al principio de esa presentación, Jorge. Claro que sí. Hay una cosita que es bueno que tengamos en cuenta, ¿verdad? Dale, se va. Todo el criterio, ahí, ajá, el criterio, el teorema, ¿verdad? Una función cuya segunda derivada es mayor que 0. Eso siempre que la función sea diferenciable. ¿Okay? Diferenciable. Hay que tener esa hipótesis en cuenta, ¿no? Generalmente uno cuando da curso de cálculo 1, primer semestre, o da matemática más básica, se trabaja con funciones polinómicas, funciones que son funciones relativamente suaves, que tienen todas las propiedades deseadas y son diferenciables, pero la definición de concavidad no tiene que ver con la derivada directamente. Una función es cóncava, lo que llamamos nosotros cóncava, existe la palabra cóncava y convexa. Cóncava es lo que uno dice cóncava hacia arriba y convexa cóncava hacia abajo, ¿no? La convexidad en una función es cuando la imagen del segmento que une al intervalo A, al punto A con el punto B, está por debajo de la imagen que une al segmento que va desde f de A hasta f de B. Yo les voy a pasar un momento el video, voy a compartirles un libro que tengo yo sobre esto. Un momentito. Ok, como les dije, yo trabajo con convexidad generalizada y derivadas generalizadas, ¿no? Que hay mucho trabajo. Aquí, por ejemplo, hay derivada de Tangana-Balián, derivada fraccional, ¿no? Usando convexidad generalizada y cuasiconvexidad y ficonvexidad. Hay mucho, pero yo les voy a recomendar en particular de estos trabajos que están aquí, un libro que recientemente yo terminé, bueno, en 2017 se publicó ese libro. Voy a buscarlo aquí. Una visión contemporánea acerca de la convexidad generalizada, que es... aquí no la tengo en la mano, pero ya la voy a... Estamos en 2018 todavía. En 2017 el libro. Ok, este libro. Voy a descargarlo aquí. Vamos a ver si lo puedo descargar completo. Vamos a descargarlo. No sé si ven ahí esa pantalla con el libro. Sí, ¿Sí, se ve. Sí ven ahí el libro, que lo estoy moviendo ahorita, ¿no? Sí. Sí, profe. Una visión contemporánea sobre la convexidad, ¿verdad? Este libro trata, déjame ponerle más grande aquí para que se vea mejor. Okay. Sobre el concepto de convexidad y su utilidad en la matemática y en la ciencia, ¿no? No nada más la convexidad que nosotros usamos en cálculo, que trabajamos con funciones que tienen primera derivada creciente, o sea, que son segunda derivada positiva, sino otras nociones de convexidad. Y está en inglés, porque ese es el lenguaje de la ciencia.
Hay que acostumbrarse a leer en inglés y escribir en inglés, ¿no? Déjenme buscarles aquí el material. No me traje el lapicito para escribir, pero voy a dar una idea, fíjense. Estos señores ya habían escrito que la convexidad tiene un estudio muy antiguo, ¿no? Desde que la gente estudiaba polígonos regulares, estudiaron la noción de convexidad los mismos griegos, ¿no? Pero la definición de convexidad es esta que está acá, definición 1, ¿no? Una función f de un conjunto I en R se dice que es convexa si la imagen f aplicada a lambda x más 1 menos lambda y, que es la imagen del segmento que va desde x hasta y, es menor o igual que lambda f de x más 1 menos lambda por f de y, para todo lambda en 0, 1. ¿Ok? Esta es la definición de convexidad. Y a partir de esa definición de convexidad, y para todo x y en el intervalo, el conjunto y, el intervalo y, ¿no? Se dice que es estrictamente convexa si la desigualdad es estricta. Y se dice que es cóncava si menos f es convexa. ¿Ok? O sea, uno no estudia las dos nociones, sino nada más estudia la convexidad, porque la concavidad es con el menos nada más, ¿no? Se dice que es punto medio convexo, midpoint convexo, si satisface esta desigualdad, que f de x más y entre 2 es menor o igual que f de x más f de y entre 2. ¿Ok? Y hay una desigualdad integral muy clásica que se llama desigualdad de Hermite-Hadamard, que uno puede meter entre estos dos valores el promedio integral de la función. Ya eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero entre las propiedades, por ejemplo, uno tiene que toda función convexa es acotada. Aquí está la demostración en el libro hecha. Estaba por encima y por debajo. Toda función convexa satisface una condición de Lipschitz en un intervalo cerrado contenido en el interior del conjunto I donde ella es convexa. Así que la función f es absolutamente continua. Aquí está la demostración también. Tenemos esta demostración también, este teorema, que es una proposición que nos sirve para concluir aquí una caracterización de convexidad. Que una función es convexa si solo si existe una función estrictamente creciente g de un intervalo AB en R y un punto C en AB, de manera tal que para todo x en AB, f de x menos f de c sea igual a la integral desde c hasta x de g de t diferencial de t. Esta proposición, este teorema 6, sirve para concluir, ahí está la prueba, este teorema, que si la función f es diferenciable, f es una función convexa si solo si f' es creciente, que es lo que equivale al teorema 8, que si suponemos que la función tiene segunda derivada, entonces una función es convexa si solo si tiene segunda derivada positiva, que es lo que uno da en cálculo. Pero todo eso tiene toda una matemática detrás. A pesar de que uno lo da como definición, como es una equivalencia, es un sí solo sí, uno lo da como definición para quitarse de encima el problema de tener que hacer todas esas pruebas que no están al alcance de un estudiante de pregrado. Pero es bueno que ustedes lean este libro para que vean que las matemáticas van mucho más allá de esto, ¿no? Vean un poco las pruebas, cómo funcionan. Este libro tiene bastante contenido, tiene una parte más adelante de convexidad en intervalos, de desigualdades integrales, que es esta que está aquí, que es una de las cosas que yo me dedico a investigar. Por ejemplo, esta desigualdad aritmética geométrica, la medida aritmética siempre mayor o igual que la medida geométrica. Estas son desigualdades más o menos clásicas, desigualdad de Bernoulli, que son conocidas desigualdades discretas, ¿no? Desigualdad tipo Jensen. Fíjense que la desigualdad de Jensen aquí es la imagen de una combinación convexa de puntos, porque esto es la suma de los TSUI vale 1, y estos son los x y en el intervalo, es como la convexidad, pero no para 2 puntos, sino para n puntos, ¿no? Esta es la famosa desigualdad de Hermite-Hadamard que les comentaba ahorita. La imagen del punto medio, este es el promedio integral, la integral entre b menos a y el punto medio de las imágenes, ¿no? Y bueno, para esa desigualdad de Hermite-Hadamard hay una Hermite-Hadamard-Feyer con una función g aquí, hay una desigualdad tipo Trotsky. Van a encontrarse un montón de trabajos de desigualdad de Chebyshev, y en el último capítulo van a encontrar una serie de trabajos que yo he publicado en esta línea, ¿no? Hay otros conceptos de convexidad, por ejemplo, funciones m convexas, que tienen un m aquí en el integrando. Funciones h convexas, que son estas, ¿no? Donde aquí aparece h de t y h de 1 menos t. Funciones s convexas, s1 convexa, Gounod Vallevin, hay funciones convexas para operadores, hay funciones eta convexas, hay todo un mundo, ¿no? Todo un mundo en lo que es la convexidad. Y eso se mezcla con las derivadas generalizadas, eso da origen a muchos trabajos de investigación que se están desarrollando actualmente en el mundo, ¿no? Mucha gente se dedica a trabajar fuertemente convexa, por ejemplo, que es esta definición que está aquí. Pero bueno, no voy a abrumarlo con esto, simplemente para que tengan una idea
de que eso va más allá y que es importante que no descartemos la condición de diferenciabilidad. ¿Ok? Para la función. ¿Quién continuaba? Los otros dos integrantes, lamentablemente, A nuestro grupo es, el tema que nos ha tocado es optimización. Vamos a hablar un poco, algo teórico, realmente preparamos algo corto respecto a la parte teórica y vamos a proceder a indicar algunos ejercicios que hemos preparado. Entonces tenemos que aquí en optimización, en ciencia, ingeniería y negocios, a menudo tenemos interés en los valores máximos y mínimos de una función. Por ejemplo, en una empresa tiene interés natural en maximizar sus ganancias a la vez que minimizar los costos. La próxima vez que vaya al supermercado, vamos a observar que todas las latas que contienen, por ejemplo, 15 onzas de alimento, tienen el mismo aspecto físico. El hecho de que todas las latas de un volumen específico tengan la misma forma no es coincidencia, puesto que hay dimensiones específicas que minimizan la cantidad de metal usado y entonces reducen los costos de construcción de la lata a una empresa. En el mismo tenor, muchos de los denominados automóviles económicos comparten muchas características extraordinariamente semejantes. Esto no es tan simple como el que una empresa copie el éxito de otra, sino en vez de ello que un gran número de ingenieros busquen el diseño que minimice la cantidad de material usado. Por ejemplo, esto, ¿no? Y las directrices para resolver problemas de optimización, entre las destacadas o las que hemos colocado, son las siguientes. En primer lugar, en primera instancia, tenemos que leer el problema con atención. Y si es de ser necesario, hay que leerlo nuevamente. En la segunda parte, en segunda posición, podemos elaborar un dibujo cuando sea posible y no importa si es sencillo. Tercera, introducimos las variables, puede ser en el dibujo, y observamos que cualquier restricción entre las variables. En cuarto lugar, tenemos que usar todas las variables necesarias para establecer la función objetivo. Si usa más de una variable, aplicamos la restricción para reducir la función a una sola variable. Como quinto paso, notamos el intervalo en que está definida la función. Determinamos todos los números críticos. En sexto, si la función objetivo es continua y está definida sobre un intervalo cerrado AB, entonces comprobamos los extremos en puntos frontera. Si el extremo deseado no ocurre en un punto frontera, debe ocurrir en un punto crítico en el intervalo abierto, AB. Y séptimo, si la función objetivo está definida sobre un intervalo que no es cerrado, entonces es necesario aplicar una prueba de la derivada en cada número crítico en ese intervalo. Aquí hemos colocado algunos ejercicios en la parte de la presentación. Yo he extraído un par y ya los estaba escribiendo. Vamos a chequearlos. Un segundito. Ya, entonces aquí también se hizo un pequeño resumen de lo anteriormente indicado y aquí tenemos unos ejemplos. Ya, uno realmente lo realizamos de manera muy sencilla y otro un poquito más complejo. Entonces vamos a ver con este par de ejercicios algo de lo que generalmente nosotros como docentes y cuando topamos el tema de la derivación y aplicamos con nuestros estudiantes la optimización, se les da a ellos, ¿no? En el caso de tercero de bachillerato. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a chequearlos. Entonces, como ejemplo número 1, vamos a calcular las dimensiones del rectángulo mostrado que tenga el mayor área posible y de perímetro constante igual a 48 metros. Entonces, le he graficado. Tenemos el rectángulo del lado menor X, del lado mayor Y, y cuyo perímetro, como había indicado, es 48 metros. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos pide aquí en este ejercicio? Es determinar los lados. En este caso, cuánto vale el X y cuánto vale el Y. ¿Ya? Entonces,
vamos a determinar cuál es la función a optimizar. En este caso va a ser la función del área del rectángulo. Y por definición tenemos que el área del rectángulo sería lado por lado, en este caso el X por Y. También tenemos que la suma de los lados del rectángulo me va a dar el perímetro, por lo tanto tenemos que 2x más 2y es igual a los 48 metros que teníamos del perímetro. ¿Ya? Aquí, como podemos observar, tenemos dos ecuaciones, ¿no? En este caso, y también tenemos dos variables. Entonces, en uno de los parámetros que nos habían indicado, tenemos que dejarla en función de una sola variable. En este caso, se ha optado por despejar y de esta segunda ecuación planteada de 2x más 2y igual a 48. Entonces, hemos despejado y, cuyo resultado nos da que es 24 menos x. Misma que va a ser sustituida en la otra ecuación, en la ecuación del área. Entonces, si sustituimos en la ecuación del área x por y, tendríamos que área es igual a x que multiplica 24 menos x, cuyo resultado es menos x al cuadrado más 24x. ¿Ya? Aquí me faltó agregar algo, pongámosle aquí. Aquí. Vamos a tener la función del área respecto a x, ¿no? Perdón que le coloque aquí. Sería la función de a respecto a x, y vamos a encontrar la derivada de la función área, ¿ya? Entonces, la derivada de menos x al cuadrado más 24x nos da como resultado menos 2x más 24. Perdón, parece y. Más 24, ¿ya? Ahora procedemos a igualar a 0 nuestra función que encontramos con la derivada, ¿no? Pues tenemos que menos 2x más 24, perdón, este parece y, le voy a quitar. Menos 2x más 24 va a ser igual a 0, ¿ya? Si despejamos el valor de x, finalmente encontramos que ese lado, el de x, vale 12. ¿Ya? Por lo tanto, reemplazando en cualquiera de las ecuaciones que habíamos obtenido, reemplazando para determinar el valor de y, también encontramos que y tiene el valor de 12 metros. Entonces, de esta manera, hemos determinado los lados de este rectángulo con el que el área va a ser máxima. Y como podemos observar, realmente este rectángulo vendría a ser un cuadrado, ¿no? Un cuadrado con 12 metros de lado. Entonces, realmente el cuadrado con 12 metros de lado sería, digamos, en esa instancia, un rectángulo con la mayor área posible con el perímetro indicado. Sí, entonces sería como primer ejemplo. No sé si un compañero nos ayuda con otro ejercicio, si no, yo continúo con el segundo. ¿Me confirman? Bueno, vamos con el segundo. Yo, ¿Ya? no, perdón, Guido. ¿Tú le das, Marlene, el segundo? ¿O Sí. continúas con este? Yo continúo. Ya, para verle ese entonces a posterior. ¿Tú le compartes o le comparto la presentación? Yo comparto. Gracias. Ya, Marlene. Buenas tardes, compañeros con todos. Voy a explicar igualmente un problema de optimización utilizando... Marlene, perdón, ¿puedes hacerle más grande? Sí, ya lo hago. Espérame. Ahí no sé si ya puedes visualizar. Ya, gracias, Marlene. Ya, listo. En el ejercicio nos plantea lo siguiente. Dice, se requiere construir una caja sin tapa, partiendo de una lámina rectangular de 32 centímetros de largo por 24 de ancho. Para ello se cortará un cuadrito en cada esquina y se doblará. ¿Cuál debe ser el lado del cuadrito cortado para que el volumen de la caja resultante sea máximo? Como mencionó el compañero Guido, nosotros tenemos que realizar o buscar la manera de realizar nuestro
nuestro problema más sencillo, ¿no? De tratar de lo que está en palabras, tratar de ponerlo en dibujos, tratar de poner la manera más. María Eugenia, no sé si me ayudas con el micrófono, por favor. Gracias. Tratar de optimizar, ¿no? Para eso es lo que se utiliza esta partecita de optimización de funciones. Como primer paso, lo que debemos hacer es determinar el objeto del problema. Lo que hay que hacer, maximizar o minimizar según lo que nos solicita. En nuestro caso, el planteamiento del problema nos dice que debemos buscar el máximo. El objetivo es el volumen de la caja, el máximo, ¿no? En segundo paso, tenemos que expresar en una forma de función tal objetivo. Siempre debemos buscar la forma de función del objetivo para poder realizar las derivadas de la función con respecto a la problemática, ¿no? En nuestro caso, como nos dice el volumen de una caja, nosotros tenemos 3 dimensiones, ¿no? El largo, el ancho y el alto de la cajita. Por lo tanto, nosotros podemos ponerlo de esta manera, como lo grafiqué en el primer paso, o también lo podemos poner como nos solicita, el largo, el ancho y la altura, tomando en cuenta que la altura va a ser la partecita máxima que tenemos que tomar en cuenta. Una vez que nosotros ya realizamos la gráfica, según lo que nos menciona el problema, se nos hace más fácil a nosotros ya optimizar esta partecita y la utilización de las funciones, también de lo que ya saben los chicos, el volumen, área, perímetros. Entonces nosotros, continuando con eso que ellos ya adquieren la destreza en décimo, tenemos que igualmente en este caso, en tercero, volverles a recordar, el volumen en este caso es el largo, que es 32 menos 2x, el ancho que es 24 menos 2x y el alto que es la x, ¿no? Esto implica que el volumen, haciendo la propiedad distributiva y haciéndolo ordenando ya la función, nos quedaría el volumen de la caja lo siguiente, ¿sí? En el punto 3, lo que vamos a hacer es encontrar máximos o mínimos. En este caso, nosotros tenemos que buscar el máximo, no nos olvidemos. Por lo tanto, lo que debemos hacer, y lo que ya mencionaron grupos anteriores, es buscar la primera derivada del volumen, en este caso, la primera derivada del volumen, igualarle a 0. Utilizando las propiedades de derivadas, que esta facilita la función, nos quedaría 12x al cuadrado menos 224x más 768. Igualamos esta función a 0 para buscar los puntos, ¿no? Los puntos críticos. En este caso, para nosotros poder también trabajar de mejor manera cuando visualizamos números extremadamente grandes, lo que se les solicita a los estudiantes es simplificar a lo máximo, ¿no? La función si la podemos. En este caso ya realizamos la simplificación y nos queda utilizando la fórmula general, nos queda 28 más menos raíz cuadrada de 208 dividido para 3. En este caso, como nosotros sabemos, al utilizar la fórmula general vamos a tener 2 valores. En mi caso tenemos, se obtiene el valor de X aproximado a 4,53 y de la segunda X 14,44. Lo que cuando ya nosotros obtenemos estos puntos, lo que nos queda ya es concluir con nuestro ejercicio, ¿no? Y haciendo uso de la segunda derivada también. Mediante utilizando la función de la primera derivada, realizamos la segunda derivada del volumen, que nos quedaría de la siguiente manera. 24x menos 224. Sustituimos estos valores en la derivada y podemos ver que el punto máximo que debe tener el cuadrito de la caja es 4,53. Esa sería nuestra solución. En el ejercicio,
¿por qué no podemos utilizar nuestra segunda opción? No se puede utilizar porque no es posible, pues ya que 24 centímetros no da para cortar dos trozos de tamaño de 14,14 cada uno. Es por eso que nosotros no utilizamos, perdón, el valor de 14,14. Esto es en cuanto a al ejercicio. No sé si ahí continúas, Guido. Ahí vamos con los otros que están más. ¿Alguna duda? No, sigue, Marlene. Es bueno que si tienen ejercicios, igual que con los problemas anteriores, que tengamos modelos que no sean nada más polinómicos, que sean más interesantes, que tengan funciones exponenciales, logarítmicas, problemas donde haya que usar semejanza de triángulo. Está bien, sigue con eso y después yo les dejo una lista de problemas interesantes que pueden hacer para el futuro. Sigue con el otro ejercicio. Y el siguiente, daría Marlene, es con una función cuadrática. Para acertarnos un poquito, porque habían algunos de ese estilo. Entonces veámosle este de aquí. Si quieres. Bueno, Jorge. De aquí va Jorge, Guido. Ya. Perdón que no pueda prender la cámara, estoy con un poco de dificultad con el servicio. Sin embargo, como grupo también habíamos pensado en el siguiente ejercicio. Voy a compartir la pantalla. Es un problema bastante práctico en el sentido de que se puede aplicar un montón de situaciones desde la parte geométrica, desde la consistencia mismo de la definición de una función real como tal, de variable real. Entonces, este problemita dice lo siguiente, que se desea cortar una viga rectangular a partir de un tronco cilíndrico que tiene un radio de 10 pulgadas, 2.54 centímetros. Vamos a revisar el literal A. El literal B es bastante sencillo, es prácticamente el mismo proceso, cambian por ahí algunas medidas nada más. Sin embargo, dice demostrar, más que demostrar, puede ser una prueba, probar que la viga de área máxima de sección transversal es cuadrada. ¿Sí? Entonces, en cierta forma, como les comentaba, pues es un problema muy práctico. Dentro de las recomendaciones que manifestó Guido, pues lo ideal siempre es tratar de entender el problema desde su contexto, dejarse ayudar siempre de una representación ahí en el plano. Y bueno, en el literal A nosotros tenemos esta situación. Tenemos el tronco, la forma cilíndrica, está formado ahí prácticamente el cuadrado. Y lo que continúa una vez que tenemos ya esta parte de aquí es tratar de escribir la función que vamos a maximizar. Sin embargo, creo que sí es un problema simpático porque generalmente nosotros obviamos como docentes algunas sutilezas que muchas veces los estudiantes también deben, que en cierta forma ir pensando, que es algo que quiero mostrar este momento. Nosotros conocemos que el área del cuadrado pues prácticamente está dado por su ancho, por el grosor en este caso, de acuerdo a la información que tenemos acá. Y bueno, cuando empezamos a modelar la función, tendríamos que si cada segmento que estamos mostrando acá es X, pues el área va a estar determinada por 2 veces X por 2 veces Y. Es decir, nosotros tendríamos una función que en teoría pues depende de X e Y, que son prácticamente las longitudes del cuadrado. Sin embargo, estas sutilezas son importantes, ¿no? X y Y son longitudes, es decir, son estrictamente mayores que 0. Acá no estaría bien el mayor o igual porque no tendría sentido hablar de un área igual a 0, peor un área negativa. Entonces, podríamos corregir esta parte de ahí. Esto debería ser estrictamente solamente mayor que 0.
Sin embargo, esa no es una condición suficiente para determinar el dominio de la función. También, como podemos ver acá, está escrito de la ecuación canónica del círculo, ¿sí? X al cuadrado más y al cuadrado igual a la medida del radio al cuadrado, donde el radio pues prácticamente está dado por 10 pulgadas. Tenemos ya esta primera ecuación donde y al cuadrado es igual a 100 menos x al cuadrado. Y aquí vienen algunas cuestiones que generalmente incurren y son tal vez cuestiones que se nos complican cuando llegamos a la universidad. Generalmente pensamos que la raíz cuadrada de algo al cuadrado siempre es igual a esa cantidad y es una cuestión que, bueno, pues lamentablemente no está bien. No podemos decir que esto cancela esto, porque en cierta manera acá tenemos la certeza de que esto va a ser mayor que 0 y por tanto existe la raíz cuadrada. Sin embargo, lo correcto es que esto es del valor absoluto. Pero no es necesario ya y en cierta manera, pues se puede aceptar que y es la raíz cuadrada de 100 menos x al cuadrado. Con esta situación, bueno, se puede idear ya la función como tal, la ley de asignación que tiene que ver con el área. Y podríamos determinar que esta ley de asignación está dada por 4x que multiplica una raíz cuadrada, donde la cantidad o el radicando pues está dado por 100 menos x al cuadrado, que es algo también que bueno, pues debemos manifestar, ¿no? 100 menos x al cuadrado tiene que ser estrictamente mayor que 0, porque estamos trabajando con variables reales. Ahora, el decir que x y y son estrictamente mayores que 0 no es una condición suficiente y que me garantice que el área es mayor que 0. Es otra de las partes ahí, son bastante importantes y son esas pequeñas pastillitas que en realidad el estudiante tiene que analizar. Y bueno, pues aquí se ha escrito que como esto es real, se tiene que considerar que el radicando es estrictamente mayor que 0. Y por la base axiomática de los reales, pues podemos ver que si esto se descompone, pues prácticamente en factores primos, pues nosotros podemos ir desarrollando y podemos ir encontrando las inecuaciones que nos van a permitir escribir con claridad dónde la función está definida, siempre y cuando tenga sentido. ¿Sí? Porque puede ser que uno puede decir, pero es una función aparentemente que parte de un polinomio y como el polinomio está definido en todo número real, nosotros podemos pensar que x puede ser cualquier número real mayor que 0 y no es del todo cierto. Entonces, en cierta manera, pues acá nosotros podríamos resolver el proceso adecuado y podemos determinar que, bueno, pues x solamente puede ser un número que estará parte de entre 0 y 10. No puede ser 0 porque áreas iguales a 0 no tendrían sentido. No puede ser 10 porque también se incurre en un área igual a 0, tampoco tiene sentido. Y en cierta forma es ahí donde a detalle se puede escribir que para que exista consistencia con la definición formal de la función, el dominio para esta función, que en cierta forma nos permite modelar esta cuestión particular, va a estar dada entre 0 y 10, no incluidos los extremos. Suficiente que acá haya los números reales, a pesar de que eso también se puede trabajar. Sin embargo, se tiene los conjuntos donde estaría definida la función y estaría la ley de asignación. Entonces yo quisiera, bueno, pues el resto es simplemente son cálculos donde se deriva, es igual a 0, se analiza el signo de la derivada y finalmente se demuestra que x e y son la misma medida y se probaría que la viga, pues precisamente la viga transversal del círculo, del cilindro, perdón, del tronco cilíndrico es cuadrado. Entonces, en cierta manera, consideramos que posiblemente este ejemplo lleva un poquito más
si es que lo explicamos de esta manera, por ejemplo, usando hoy por hoy el software, el GeoGebra. Me confirman, por favor, si se está viendo el GeoGebra. Sí, sí, debemos de ver. Perfecto. Entonces, por ejemplo, si no dijéramos nada de estas cuestiones de las medidas de X, de Y, uno puede cometer este error. Puede decir, a ver, yo quiero dibujar la función a de X, donde está dada por simplemente 4X que multiplica a la raíz cuadrada de 100 menos X al cuadrado. Y como es una función polinómica, pues tenemos esta cuestión. Y aquí están los detalles, que a veces en cierta forma también no permitimos que el estudiante analice. Toda esta parte que está dibujada acá no tendría sentido porque no respetaría el contexto propio del ejercicio. Entonces, en cierta forma, el tomar en cuenta dónde este modelo, dónde esta función va a estar definida, pues nos permite hacer un condicional, un sí, ¿sí? Y manifestar entonces que la variable independiente, que en este caso es X, vaya entre 0 y 10 y que precisamente nos dibuje la función A. Y es ahí donde, en vez de tener lo anterior, que estaría permitiendo hablar de áreas negativas, donde se estaría permitiendo que la variable independiente también podría ser negativa, entonces evitaría que haya tanta, tal vez, mala interpretación ahí y nosotros tendríamos aquí una representación en el plano del modelo que el estudiante construye sin ningún problema. Entonces, en base también a lo que ya nos han venido explicando los demás grupos, pues es fácil visualmente, desde la parte geométrica, entender que aquí precisamente, si analizamos el signo de la primera derivada de esta función, vamos a notar que aquí vamos a tener parte positiva, parte negativa y va a generar un máximo. Porque el ejercicio nos pide maximizar o demostrar que el área máxima se corresponde a un cuadrado. Entonces nosotros usando GeoGebra incluso podríamos decir, queremos saber cuál es entonces el máximo de la función, en este caso, antes de escribir esto, bueno, la función f, me olvidé de redefinirla, el valor inferior es 0, el superior es 10 y precisamente podemos notar que existe un punto máximo. Podemos, desde la parte de la monotonía, desde el 0 hasta el punto máximo no incluido, tendríamos que la función crece. Desde el punto máximo no incluido hasta el número 10 no incluido, la función decrece. Y precisamente por signos de derivada, tendríamos un máximo que además es absoluto. Entonces, en cierta manera, son estas cositas que, bueno, voy a dejar de compartir eso, van a confirmar todo el proceso que generalmente se hace en una optimización. Se modela, se obtiene la función a maximizar, en este caso es maximizar. Se va por la primera derivada, pues como es una función que está representada por un producto, se deriva aplicando el producto, se obtiene la primera derivada y con esa primera derivada, que es una función, hemos escrito aquí función derivada, se obtienen los puntos críticos. Los puntos críticos donde está y no está definido. Por tanto, se toma la nueva función, se iguala a 0, lo que está acá abajo, pues por el inverso multiplicativo, multiplica. Y en cierta manera nosotros llegamos a obtener estas otras situaciones que están por acá, que es 50 menos x al cuadrado igual a 0, donde x al cuadrado es igual a 50. Y es una vez más, ¿no? Un ejercicio propio, adecuado para que los estudiantes, por ejemplo, no cometan estos errores. Es que la raíz cuadrada, muchas veces dicen que esto se cancela
y que x es igual a la raíz cuadrada de 50. En el ejercicio se da eso. Se da eso porque estamos hablando de longitudes, más no es el proceso correcto, porque esto es un valor absoluto que no es necesario aplicarlo porque entendemos que estamos hablando de una, en cierta forma, de medidas, de longitudes, de distancias, que son siempre positivas. Entonces, siempre es bueno que ellos también vean esta cuestión. Y bueno, en cierta manera se llega a obtener dos valores para x, más menos es por el valor absoluto, no por la raíz, sino por el valor absoluto, donde se descarta de forma inmediata el negativo. Acá podríamos resolver donde no está definida y vamos a encontrar que x nos va a dar igual más menos 10. No tendría sentido tomar el más menos 10, porque en cierta manera, pues, el 10 forma parte del dominio de la función, es el extremo. Ahí no vamos a encontrar ese punto máximo y tampoco un valor negativo. Por tanto, con ese punto identificado, que sería el posible punto crítico, lo que generalmente es analizar el signo de la derivada. Como podemos ver, yo aquí ya me adelanté un poquito. Consideramos un número que está entre 0 y 5 veces raíz cuadrada de 2. Y en cierta manera podemos notar que el número es estrictamente positivo, es decir, nosotros podemos observar, ya lo vimos en el plano, que la derivada, el signo de la derivada aquí es estrictamente mayor que 0, y acá es menor que 0. Lo que nos indica que precisamente la función alcanza un máximo precisamente cuando la abscisa toma ese valor. Que bueno, aproximándole un poco, dice que es 7.071. ¿Sí? Entonces, generalmente, identificado ese punto crítico, se usa el criterio de la segunda derivada, es decir, se obtiene una nueva función, dependiendo pues de cuál es ahora la estructura de la primera función, se deriva. Acá teníamos un cociente, se deriva como un cociente. Esto ya es un cálculo que, bueno, pues al inicio le cuesta, y nos cuesta a todos al inicio, pero es cuestión simplemente de practicar y se obtiene la segunda función. Y lo que se le recomienda al joven es que, bueno, pues se obtiene la segunda derivada, que es una nueva función, y ahora es momento de tomar el punto crítico y evaluarla en esa nueva función. ¿Y qué es lo que buscamos de acuerdo al teorema? Buscamos que el punto crítico, al evaluarse en la segunda derivada para que en realidad haya un máximo, debe ser un número estrictamente negativo. Y precisamente si nosotros tomamos ese punto crítico que era 5 veces raíz cuadrada de 2, lo reemplazamos en esta función, llegamos a obtener que, bueno, nos da menos 16, que es estrictamente menor que 0. Por tanto, existe un máximo absoluto cuando x es igual a 5 veces raíz cuadrada de 2 pulgadas, la unidad de medida. Finalmente, para construir el modelo nosotros habíamos obtenido que y era igual a la raíz cuadrada de 100 menos x al cuadrado. Entonces evaluamos y podemos notar que también y es igual a la misma medida de x. Esto prueba precisamente que x e y son la misma medida. Y justamente ahí está que la sección transversal máxima de la viga, pues prácticamente es cuadrada. Entonces, como grupo, lo que queríamos hacerles ver más que mostrar los cálculos de la derivada es hacer notar esas pequeñas cuestiones que, bueno, a veces son buenas hacerlas ver a los jóvenes también para que en cierta forma su forma de modelamiento también sea un poquito más precisa con este tipo de situaciones. Eso es, Guido. No sé si vas a continuar, por favor.
dejo de compartir. O no sé si tienen alguna consulta sobre esto. No, 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 bastante bien. Perfecto, gracias. Vamos, Guido, por favor. Ya, el ejercicio que teníamos a continuación realmente igual es bastante sencillo y compactado, digamos, de todo lo que justo mencionaba Jorge. Entonces, veámosle ya. Voy a poner por acá. Bueno, es cortito también para igual ir finalizando. Entonces tenemos la siguiente función. Tenemos la función f de x es igual a 3 menos x al cuadrado y un punto de su gráfica m. Situado en el primer cuadrante, como vemos aquí, en el primer cuadrante, donde x mayor o igual que 0 y y mayor o igual que 0. Si por el punto M se trazan paralelas a los ejes de coordenadas, su intersección con o X y o Y determina dos puntos, los puntos A y B. Y como vemos en el gráfico, también forma un cuadrilátero, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos literal A. Hacemos una gráfica de los elementos del problema que está justamente en esta parte, como le observamos. Hemos colocado el punto M. El punto M, ya hemos graficado nuestra función. Y aquí hemos trazado las rectas paralelas. Aquí tenemos esta que sería de magnitud Y, ya le vamos a ver que así le estamos poniendo. Y de O hacia A sería una magnitud X. ¿Ya? Entonces en integral B también nos pide hallar las coordenadas del punto M, que hace que el rectángulo OAMB tenga igual una área máxima. ¿Ya? Entonces como literal A, la curva de la parábola y la representación gráfica como le estábamos observando. ¿Ok? Y en la parte B, vamos a obtener los pares ordenados de aquellos puntos. En este caso tendría el par ordenado del punto M, tendría como X y Y. Y las coordenadas de A y B, como lo vemos, ¿no? Tendríamos de esta forma, por aquí. Esa sería la magnitud X. Justo la que tengo por aquí. Sería la magnitud X, la de aquí. Y por acá tendríamos la magnitud Y. Sería de la distancia que existe entre el origen y este punto. Entonces tendría la magnitud Y como pares ordenados. Entonces el A sería el par ordenado X, 0. Y el punto B sería el par ordenado 0, Y. También tenemos que el área del rectángulo nuevamente va a ser el lado por el lado. En este caso, los valores de X y Y que estamos asignando. Entonces tenemos que el S es el área y sería el producto de X por Y. Por otro lado, tenemos también la ecuación de la parábola. Y es igual a 3 menos X al cuadrado. Y nuevamente, en un parámetro nos indicaba que si tenemos un par de ecuaciones con diferentes variables, lo que tendríamos que hacer es dejarlo expresado en la función o la que vamos a trabajar a través de una sola variable. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Sustituimos, ¿ya? ¿Cómo nos queda expresada nuestra función? Nos quedaría de la forma 3x menos x al cubo, después de la sustitución. Bien, en el máximo de S de X se da en las soluciones cuando le derivamos y igualamos a 0 y que hacen negativa a la segunda derivada, como habíamos indicado. Sí, como justo Jorge había indicado. Tenemos que va a ser máximo cuando la segunda derivada de aquel punto crítico sea menor que 0. ¿Ya? Entonces, haciendo la primera derivada de nuestra función, obtenemos el valor de 3 menos 3x al cuadrado. Y este valor lo igualamos a 0. Al resolver, obtenemos dos respuestas, una positiva y una negativa, con la cual también, justo lo que se mencionaba, vamos a descartar la negativa, debido a que estamos buscando un valor positivo por la longitud de nuestro rectángulo, de nuestro cuadrilátero. ¿Ya? Ahora, como la segunda derivada es menos 6x, y si reemplazamos por aquel punto crítico que obtuvimos en la primera derivada, que es 1, podemos determinar que el valor es negativo. En este caso es el valor de menos 6. Y bajo ese criterio tenemos entonces que la superficie de nuestro cuadrilátero, va a ser máxima. Por lo tanto, los puntos o el par ordenado que estaría aquí haciendo referencia al punto M
sería 1, que lo hemos determinado en esta sección, ¿sí? Y 2, que lo obtenemos reemplazando dicho valor en nuestra ecuación de la parábola. Entonces, al reemplazar en nuestra ecuación de la parábola, vamos a encontrar el punto, el par ordenado y cuyo valor va a ser 2 en este caso. Eso sería, Miguel. También tenemos a nuestro compañero Byron, conversó conmigo, tiene dificultades, una calamidad doméstica, por lo que no se pudo conectar. Me había manifestado que si lo solucionaba ya se conectaba, pero después ya me escribió y me dijo que lamentablemente no podía conectarse todavía.